es interesante el hincapié que se hace en que no se les olvide. Eso es muy interesante. O sea, ¿por qué es tan importante que esto no se te olvide? Porque naturalmente, cuando pasa algo de tiempo, se te empieza a parecer fácil lo que tienes. ¿Cómo decimos en español? You take it for granted en inglés. ¿Cómo se dice eso en Lo español? damos por sentado. Lo das por sentado, dejas de valorarlo en su verdadera dimensión, porque la libertad es un tesoro increíble, es un regalo gigante que nos dio Dios. Y con el paso del tiempo, el ejercicio de la libertad te puede hacer pensar que no requiere de un esfuerzo y que no peligra y que no tienes que estar siempre vigilando para protegerla y que en cualquier momento te la pueden arrebatar, ¿no? Entonces, cuando no tienes esa conciencia, dejas de valorar la libertad en su verdadera dimensión. Y por eso es tan importante que se insista cuando estamos recordando este momento de la decisión de yo me apunto a este proyecto, ¿no? Que Hashem está insistiendo. Y fíjate, empezamos diciendo que realmente no decidieron ser libres, pero sí decidieron ser obedientes a ver qué iba a pasar, ¿no? Porque la libertad no la entendían todavía y les daba mucho miedo, pero sí se apuntaron a, vamos a ver vamos a tratar de hacer algo mejor. Y es importante que siempre te acuerdes de eso, porque es recordar la enorme valentía que le requirió a tus antepasados luchar por su libertad y heredártela a ti. Esa valentía, ese momento de convicción, de arrojo, de fe, que fue necesario para dar ese paso y luego heredarnos a nosotros la libertad, eso no podemos dejar de valorarlo nunca. Y no es nada más ese periodo, ¿no? O sea, yo podría decir aquí, oye, es importante que nunca se nos olvide el año 1848, porque en el año de 1848 todos los pueblos de Europa se levantaron en revolución y gracias a eso se produjo el mundo moderno. Y ellos arriesgaron sus vidas y muchos murieron en los combates revolucionarios de ese año, ¿no? Y gracias a lo que hicieron en 1848, la gramática política de Occidente se transformó y de ahí en adelante los gobernantes tuvieron que empezar a decir que estaban a favor de resolver los problemas de la pobreza y de extender libertades y crear constituciones. Y ahí fue cuando cambió la forma de hablar de los gobernantes y se produjo el mundo moderno. Entonces, pues sí, nosotros ya crecimos, muchos de nosotros, en unas sociedades en donde, por lo menos para muchos de nosotros, la libertad se veía fácil, ¿no? Ya aparecimos en un mundo donde la libertad pues, era relativamente fácil y parecía garantizada. Y en ese mundo cuesta más trabajo valorar la libertad en su verdadera dimensión. Y creo que ahora muchos occidentales están cayendo en cuenta de la importancia y fragilidad de la libertad que habíamos estado gozando. Y a mí me hace pensar que necesitamos un rito como la Pascua judía, quizás alrededor de 1848 y ligándolo como estamos haciendo ahorita con la Pascua judía y la tradición judio-cristiana, pero realmente un rito alrededor de nuestra libertad moderna y recordar a los héroes de 1848 y instruirle a a la siguiente generación, ¿no? A nuestros hijos, a nuestros sobrinos, que, que no deben jamás de olvidar lo que se logró en 1848, ¿no? Y Sí, lo que yo veo es que sí se nos olvidó. O sea, yo hacía esta pregunta a los chavos en las universidades donde yo enseñé, los que estaban estudiando
ciencia política inclusive, les preguntabas qué sucedió en 1848 y yo veía que ya la gran mayoría no tenía idea. Y cuando me acuerdo de eso, digo, bueno, pues claro, con razón estamos a punto de perder nuestra libertad occidental. Si no nos podemos acordar del momento que la produjo, si ni nos lo enseñaron en la escuela, ni nos acordamos, mucho menos lo valoramos, pues obviamente que no sabemos apreciar nuestra libertad y eso vuelve mucho más fácil que nos la arrebaten. Yo quiero un rito como Pesaj para los occidentales modernos. Sí, y es muy cierto lo que vos decís de que la mayoría ya se olvidó. Lo veo mucho en Estados Unidos, mucho en las redes, en donde hay políticos que están en el Congreso y se quejan del Congreso y se quejan de lo que es Estados Unidos y en vez de irse a otros países, se quedan ahí. O sea, porque prefieren realmente el Occidente, prefieren Estados Unidos, pero igual se Mm, quejan de Occidente. O vienen personas, por ejemplo, de países musulmanes en donde no mm. tuvieron ningún derecho, vienen mujeres, entran al Congreso y se ponen a atacar al Congreso de Estados Unidos, que no hay libertades, no hay derechos, y no se da cuenta que hay muchísimos más de donde viene. ¿Y por qué O no te sea, vas? algo que escucho en lo que estás diciendo es algo que yo también pienso, que es que hoy en día hay muchos occidentales que no saben agradecer lo bueno que hay en la civilización occidental, porque la civilización occidental moderna tiene muchas cosas buenas. Y lo que yo veo en esos grupos que tú estás mencionando es que no saben apreciarlas, no Mm, saben conectarse con lo que se logró en Occidente. Y claro. eso creo que tiene muchísimo que ver con que tienen una pésima que había. O sea, no saben comparar lo que había. Ellos no saben que antes de las revoluciones de 1848, en Europa Central y Europa Oriental, por ejemplo, un terrateniente podía golpear con un mazo a, a un campesino. Los podían golpear a gusto, arbitrariamente. Mm, Esto es siglo XIX, o sea, la esclavitud europea tiene muy poquito tiempo que terminó, ¿no? Y si tú no aprendes sobre las condiciones de los europeos en la primera mitad del siglo XIX y no estás consciente de lo valientes que fueron en 1848 y cómo eso transformó la trayectoria histórico-política de Europa y por lo tanto de todo Occidente, si no te aprendes todo eso, pues claro que no puedes apreciar lo bueno que hay en la civilización occidental moderna y es fácil que te manipulen y te seduzcan a estos movimientos cínicos que tratan de convencernos de que Occidente es todo lo malo y todo lo malo viene de Occidente y Occidente automáticamente es reprobable y que por lo tanto debemos de apreciar nada más las culturas extranjeras y sobre todo nunca criticar a las culturas extranjeras, hagan lo que hagan, ¿eh? Hagan lo que hagan. mm. Esa parece ser como que la ideología, ¿no?